Hola, muy buenas amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal El Penalista Blog. Espero que estén muy bien. Y por fin la Corte Constitucional en un comunicado de prensa nos ha dejado conocer lo que sería la providencia con sus argumentos principales, que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Y como había dicho en videos anteriores, una vez tuviéramos conocimiento de esta sentencia, pues la idea era traerla aquí al canal y desmenuzarla, resumirla en sus argumentos más esenciales para tener un mayor conocimiento en toda la comunidad académica, jurídica y también, ¿por qué no?, la ciudadanía en general. Como es propio de estos temas que son bastante delicados, espinosos, que siempre están hiriendo susceptibilidades, pues hago la aclaración desde este momento de que no es la intención de este video promover el aborto o rechazarlo. No, la intención o la finalidad de este video es, por supuesto, tomar el análisis paso a paso, pues en la medida de lo posible, que hizo la Corte y explicarlo acá en sus argumentos académicos más importantes y tener esa ganancia académica. Disculpen que repita tanto, pero bueno, realmente esa es la finalidad, analizar los argumentos para poder entender muy bien o de la mejor forma posible este fallo. Ahora, sin tanta palabrería, pues empecemos con el análisis. Lo primero que hace la Corte es estudiar si hay mérito para fallar de fondo esta demanda. ¿Por qué? Es sencillo, porque en el 2006 ya se había pronunciado la Corte sobre este delito de aborto, la famosa sentencia que despenalizó en 3 causales el delito de aborto: cuando haya peligro de la vida de la madre, malformación del feto que haga inviable su vida, un delito contra los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Es decir, aquí ya había una especie de cosa juzgada, pues formalmente hablando, pero lo primero que hace la Corte es responder a este argumento y lo dice que no, que como tal no hay una cosa juzgada material. No, podemos decir que hay una cosa juzgada formal, porque sí se demanda la misma norma, pero ¿por qué no hay una cosa juzgada constitucional material? Porque los argumentos, los cargos que fueron analizados en aquel caso del 2006 son diferentes a los que van a ser valorados ahora en el 2022. Esa es la primera razón. Ahora, las dos razones adicionales son que se evidencia una modificación en el significado material de la Constitución. Y tercero, hay una variación en el contexto normativo en el que se inserta la norma. Ahora, entrando en este primer argumento de que si hay o no hay cosa juzgada, pues todos conocemos los requisitos de la cosa juzgada, que sean los mismos sujetos, la misma causa, los mismos objetos, el mismo objeto, etcétera. Y la diferencia entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, pues aquí la Corte lo que dice es que se presenta un fenómeno de cosa juzgada pero formal, pero no material, precisamente porque estos cargos que se tratan aquí, estos argumentos de los demandantes en el 2022 en sentido estricto no fueron valorados por la Corte en el 2006. Y además hay dos argumentos adicionales, que es que se evidencia una modificación en el significado material de la Constitución en cuanto a la comprensión de la problemática constitucional que supone el delito de aborto. Esto aquí en principio parece un enredo total, un trabalenguas, pero precisamente la Corte después lo explica de una forma más clara y así lo vamos a hacer. Y tercero, hay un cambio en el contexto normativo en que se inserta ese delito que está en el artículo 122 del Código Penal. Es decir, esto sí es más claro, hay un cambio en el contexto normativo desde el 2006 hasta el 2022. Pero ¿cuál es ese cambio normativo? Pues también se explica de una forma más clara más adelante, y también, igual que el argumento segundo, lo haremos así. Tomando el argumento segundo que acabamos de mencionar al final,
Se dice que se evidencia una modificación en el significado material de la Constitución. ¿Por qué? Por 4 razones. Primero, se aprecia una profunda transformación jurisprudencial acerca de la consideración del derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo. Valga aclarar que aquí la Corte hace una gran variedad, una gran cantidad de citas, es decir, se cita a sí misma en otras sentencias que, como es obvio, no se puede traer aquí porque sería el video interminable, irresumible. Entonces, aquí citamos las principales razones. Y sí, realmente el derecho a la salud cada vez se entiende más de una forma autónoma, de una forma que depende más del individuo. Es por eso es que vemos, por tomar ejemplos, por tomar argumentos de autoridad, como la Corte ha despenalizado el tema del aborto como un argumento de salud, cómo se despenalizó en su momento el tema de la eutanasia, hasta el punto que hoy en día se hace en pacientes que no sean terminales. Es decir, la muerte asistida puede hacerse en pacientes que no sean terminales, que no estén padeciendo enfermedades terminales como al principio se entendió. ¿Y por qué? Porque ese concepto de vida digna trae ese concepto también de muerte digna, y también como la autonomía que tiene la persona de decidir de su derecho a vivir y de su derecho a morir dignamente. Entonces sí, realmente me parece que está sucediendo que el derecho a la salud se está entendiendo cada vez como algo autónomo y no ya tanto como un deber con los demás, no, sino que se decide como algo más de la vida digna y la personalidad de esa persona. El segundo argumento es que luego del 2006 la jurisprudencia constitucional ha ampliado su comprensión acerca de la problemática constitucional que supone el aborto consentido. A partir de la estrecha relación que se presenta entre las conductas que siguen constituyendo un supuesto delictivo y aquellas no. Aquí realmente la Corte no se da a entender muy bien qué es lo que quiere decir. Es decir, hay que ir más adelante para saber qué es lo que nos quiere decir la Corte en esta segunda razón. Pero básicamente, según lo que entiendo, es que aquí se ha empezado a hacer un análisis de los casos del aborto en que son delito y en casos en que el aborto no es un delito. Y también me parece que es cierto que es una conducta que a través de los años se ha abierto en distintas variantes a ser analizada, y por supuesto decir en qué casos debe despenalizarse y en cuáles no. Tercero, y una razón que es muy importante, que según la Corte hay documentos internacionales de distinto valor normativo que, a diferencia del año 2006 o después del año 2006, han propugnado por la despenalización del aborto más allá de las 3 causales definidas en la sentencia del 2006, la C-355, y que inciden en una nueva comprensión constitucional del fenómeno. Cuarto, luego del año 2006 se ha perfilado con mayor precisión una jurisprudencia constitucional para valorar la violencia de género contra la mujer. Y ojo con este argumento, porque entre todos los cargos y todos los argumentos que se van metiendo en esta decisión, el argumento de la violencia de género, de la igualdad, es un argumento que aquí agarra mucha fuerza y es una de las principales razones por las cuales se despenaliza el delito de aborto hasta la semana 24 o la conducta de interrumpir el embarazo. Ahora, más específicamente, un cambio en el contexto normativo. ¿Cuál cambio en el contexto normativo, que es esa segunda razón que mencionamos atrás de lo que decíamos antes? Bueno, según la Corte, la expedición de la Ley Estatutaria de Salud en el año 2015, la verdad me hubiera gustado que aquí la Corte hiciera un comentario más amplio, más específico, pues de qué manera esta Ley Estatutaria de Salud produce ese cambio normativo, ¿no? Es decir, es cierto, todos sabemos que fue una ley que se expidió en el gobierno de Juan Manuel Santos, que prometía mucho en el tema
en el tema de la salud, y que bueno, la verdad fue que ahora mismo estoy olvidando, porque bueno, es un tema que no estudio desde hace años, pero que sí prometía ser muy vanguardista, es decir, tratar temas que las otras leyes en salud no habían tratado, como por ejemplo el derecho a la muerte digna, si mal no recuerdo. Ahora, segundo, múltiples organismos internacionales han planteado la necesidad de despenalizar el aborto como una medida en favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, o de esta población, o de las poblaciones diversas, así como una forma de actuar en contra de la violencia contra la mujer. Tercero, la expedición de la ley 1257 del 2008, es decir, comenzamos de adelante hacia atrás, con el fin, entre otros, de cumplir los compromisos internacionales del Estado respecto a la libertad, la autonomía, la salud sexual y reproductiva. Cuarto, el sistema de salud ha sufrido cambios profundos en su estructura y la política criminal ha visto una revaloración del sentido de la proporcionalidad y los fines de la pena. Aquí quisiera hacer unos cuantos comentarios, pero voy a dejarlos para más adelante para que el video no se haga pues tan extenso. Pero fíjense que ya vamos haciendo comentarios como el tema de la política criminal y cómo la política criminal ha cambiado pues este valor o esta imagen que tenía del delito de aborto. Y también se habla de compromisos internacionales, es decir, como si el Estado colombiano pues estuviera haciendo esto también para cumplir con compromisos internacionales, es decir, específicamente con tratados. Es uno de los argumentos que arroja la Corte, no es el principal, pero es uno de la lista. Ahora sí, entrando en lo que es más, después de todos estos argumentos de forma, si se puede permitir así, de forma obviamente que tiene unas consecuencias esenciales, vamos a hablar ahora sí del problema jurídico. Y hemos colocado como buen problema jurídico, lo colocamos en forma de pregunta. Tipificar el aborto, pues, y abro signo de interrogación como está en pantalla, en el artículo 122, primero, es contrario a la obligación de respeto al derecho de la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y las personas gestantes. Segundo, vulnera su libertad de conciencia, en especial frente a la posibilidad de actuar conforme a sus convicciones en relación con su autonomía reproductiva. Tercero, es incompatible con la finalidad preventiva de la pena y no satisface las exigencias constitucionales de esa parte de última ratio del derecho penal. Y cuarto, desconoce el derecho a la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y situación migratoria irregular. Fíjense cómo hablan ya hasta de situación migratoria. Es decir, cómo el espectro amplio de la Corte para tratar este problema. Ahora, esto obviamente tiene muchos puntos que tratar, pero vamos a tratar de resolver las preguntas que acabamos de hacer una por una, con sus argumentos más importantes, es decir, con las ideas esenciales, obviamente, para no volver esto interminable. Repito una vez más, la primera pregunta: ¿es contrario? Pues tipificar el aborto es contrario a la obligación del respeto del derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las niñas y las personas gestantes, pues por aquello de la población diversa, pues si no son mujeres, si no son niñas. Y la respuesta que da la Corte es que sí, ya que el legislador, ante una realidad fáctica, o sea, de los hechos, que afecta intensamente los derechos fundamentales y que cuenta con otras alternativas que no sean el derecho penal, y sin excluirla en determinados casos. Por ejemplo, aquí se excluyó solamente hasta la semana 24, pero después no se excluye, por eso es que dice en determinados casos, y que se opten por medidas menos lesivas para estos derechos y que resulten proporcionales, por ejemplo, la adopción de políticas públicas orientadas a proteger la vida en gestación por otros medios que brinden verdaderas alternativas a la interrupción del embarazo. Bueno,
un pequeño comentario o una pequeña reacción. Bueno, aquí vemos que aquí la Corte dice que penalizar el aborto, por lo menos de manera absoluta, es muy, pero muy severo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las niñas y las personas gestantes. Es decir, es como si dijéramos que sí, se protege la vida del que está por nacer, pero se hace de una forma que es muy estricta para las mujeres, es muy estricta para las personas gestantes, y también en casos es muy estricta para las niñas, porque lastimosamente las tasas de embarazo adolescente y de embarazo en niñas por cualquier razón siguen siendo muy altas. Entonces también afecta a las niñas. Es decir, aquí esta herramienta del derecho penal es como muy desproporcionado, es muy estricto. Es lo que nos quiere decir la Corte. Y en vez de utilizar estos mecanismos tan estrictos, ¿por qué no utilizar otros que de pronto no sean los penales? Por ejemplo, la adopción de políticas públicas, como dicen por ahí, que el que actúe sea otro derecho, que no sea el derecho penal, que sea, por ejemplo, el derecho administrativo, por decir algo. Entonces, así resolvemos la primera pregunta del problema jurídico. Segunda pregunta: ¿vulnera esta tipificación del aborto, vulnera la libertad de conciencia, específicamente la posibilidad de actuar conforme a las convicciones en cuanto a su autonomía reproductiva? Pues responde la Corte que sí. La norma demandada permite juzgar y sancionar a alguien que decida actuar conforme a sus juicios morales o a sus íntimas convicciones, lo que afecta de manera intensa a la citada libertad, ya que da lugar a la imposición de una manera específica de proceder. Es decir, te están obligando a hacer algo que no quieres o que no está en tus íntimas convicciones. Eso es lo que quiere decir la Corte, una vez más, que en este caso implica tener que asumir la maternidad, finalidad última que pretende realizar el delito de aborto, aún en contra de la propia voluntad de las personas gestantes, aspecto que una vez más afecta de manera intensa, muy estricta. Si antes dijimos que afectaba de manera estricta los derechos reproductivos, aquí vemos que se afecta de forma muy estricta para la Corte la libertad de conciencia, que es otro derecho fundamental. Es decir, así lo plantea la Corte. Y bueno, fíjense cómo me parece muy interesante cómo la Corte dice, es que el delito de aborto lo que está buscando es que la mujer tenga sí o sí que parir, aún en contra de sus más íntimas convicciones, de que de pronto de entre lo más profundo de su corazón o por cualquier motivo no se sienta preparada o sienta que va a afectar en demasía su plan de vida, o por cualquier convicción de lo más interno o por sus juicios morales la persona no quiere tener un hijo, pues se ve obligada porque el Estado, por medio del Código Penal, la obliga o lo obliga. En el caso de las personas gestantes y también incluyendo una vez más adolescentes y niñas. Esto es el planteamiento que la Corte nos hace. Esto es el análisis que nos invita a hacer. No hablaré más porque me demoraría años hablando aquí. Tercero, este delito de aborto es incompatible con la finalidad preventiva de la pena y no satisface las exigencias constitucionales adscritas a la ultima ratio, pues ese principio del derecho penal llamado ultima ratio, ¿no? Que aquí no lo vamos a explicar porque no es la finalidad, pero sí, o sea, básicamente el derecho penal es la herramienta más fuerte con la que cuenta el Estado, pues debe utilizarse en los casos de conductas más graves. Y sí, dirán algunos, la vida es una conducta de las más graves y aquí se ataca a la vida. Sí, pero también la Corte lo que hace es equiparar en el mismo sentido, poner un equilibrio también, pues el derecho de las mujeres a su salud y a sus derechos reproductivos. Es decir, es una viga, es una balanza que busca equilibrar dos pesos pesados del derecho. Y también es otra forma de ponderarlos, porque decía Robert Alexis que en el tema de principios y derechos fundamentales
lo que se hace es una ponderación, es decir, no se escoge uno por encima del otro, o no se hace una subsunción, sino que se hace es una ponderación. Ahora, aquí se cumple la finalidad preventiva de la pena, es decir, recordemos que las finalidades en el derecho penal son prevención general, prevención especial. La Corte dice que no se cumple, es decir, sí es incompatible, porque la penalización del aborto no resulta efectivamente conducente para proteger el bien jurídico de la vida si se tiene en cuenta su poca incidencia en el cumplimiento de la finalidad de prevención general. Hablemos de la prevención general porque eso es lo que menciona la Corte aquí. Recordemos que la prevención general básicamente tenemos dos concepciones, la prevención general positiva y la prevención general negativa. La positiva es lo que dice es que todas las personas tenemos una conciencia de estar de acuerdo con el derecho. Es decir, si se castiga a una persona es porque ha cometido algo malo. Y cuando se le castiga, todos estamos de acuerdo en que se hace justicia. Es decir, es esa parte positiva, es esa conciencia normativa que todos tenemos en el buen sentido de que confiamos en el derecho como un sistema para regular nuestra vida. Y también está la prevención general negativa, que es aquel miedo que sentimos al castigo. Es negativa porque obviamente el miedo se relaciona con un aspecto negativo para el ser humano. Pero hablemos de la positiva, ¿no? Porque eso es lo más importante para la dignidad humana, que es la positiva. Hagámonos una pregunta muy franca. ¿Se cumple o no se cumple con la prevención general en este delito? Para la Corte no se cumple. Y debo decir que estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Bueno, esta conducta de aborto se ha venido cometiendo o haciendo quizás desde que el ser humano empezó a tener uso de razón. Y obviamente en distintas épocas ha sido condenado o permitido de distintas maneras. Pero hay una conclusión y es que de una forma u otra siempre se ha hecho. ¿Que se hace de forma clandestina? Pues obviamente. ¿Que no hay estadísticas seguras de cuántos se cometen? Pues obviamente no. Pero siempre se ha cometido. Es decir, no está cumpliendo la prevención. Si lo que se busca es que el delito no se cometa, la conducta pues no está cumpliendo, porque sí se está cometiendo y siempre se ha cometido. Es decir, desde ese punto de vista creo que la Corte tiene razón. No se está cumpliendo la prevención general, el delito no está funcionando para que la gente no cometa esta conducta. Y es la realidad. Es la realidad. Entonces, si realmente no se cumple la finalidad preventiva, y además de que la Corte dice que es incompatible, pues bueno, si no se cumple, pues ya empieza a ser incompatible. Ahora, en cuanto al tema de la última ratio, hay que dividirlo en dos, porque la Corte también lo divide en dos y me parece que ninguna de estas cosas deben quedarse por fuera. Y es que ¿es incompatible con la última ratio? Sí. Porque si bien la disposición demandada pretende realizar una finalidad constitucional imperiosa, que es proteger la vida del que está por nacer, en gestación, etc., efectúa un uso de una prima ratio del derecho penal que es incompatible con la Constitución por 4 razones. Es decir, ¿qué dice la Corte? Que aquí realmente no se está utilizando una última ratio. Aquí se está utilizando el derecho penal como la primera ratio. Es decir, de todas las políticas o las medidas que tiene el Estado que utilizar antes que el derecho penal, aquí se utiliza el derecho penal de primerita. ¿Y por qué? Pues según la Corte, por 4 razones. Primero, porque hay unos vacíos en la regulación para proteger el bien jurídico que actualmente se pretende amparar con la penalización del aborto mediante el recurso exclusivo del derecho penal, y ha dado lugar a amplios márgenes de desprotección para este y para la dignidad del derecho de la mujer. Bueno, aquí que nos dice la Corte, bueno, prácticamente el Estado, de todas las herramientas que tiene pues para prevenir el aborto, pues prácticamente lo ha hecho de una sola forma, y es el derecho penal. Es decir, eso es lo que está escogiendo, con todas las consecuencias de que esto trae, de que es el arma más estricta que tiene el Estado con los derechos de las mujeres, con los derechos de las niñas, con los derechos de las personas gestantes. Eso es lo que está diciendo la Corte en este primer puntico.
Segundo, la falta de una regulación legislativa positiva de la problemática que supone todo este tema del aborto consentido ha hecho más evidentes después del 2006 las barreras que le interponen a las mujeres, a las personas gestantes, la interrupción voluntaria del embarazo, aún así en que estén en las causales. Es decir, sí, obvio, aquí no hay herramientas del Estado para prevenir el aborto. ¿Por qué? Porque no se legisla por parte del Congreso, porque es un tema que es muy impopular, traía muchas consecuencias para los congresistas. Obviamente es una razón triste porque no debería ser así, pero sucede porque esa es la realidad, y tampoco el gobierno la reglamenta en muchos otros casos por las mismas razones. A pesar de que estamos hablando de derechos fundamentales, tanto del que está por nacer como de la mujer, de las personas gestantes, pues no se regula porque son temas impopulares. Sí, es muy triste, pero repito, es lo que sucede, y que inclusive las personas gestantes, aún estando en su derecho desde el 2006, cuando se despenalizan los 3 casos, han encontrado trabas, los discriminan, las entidades en salud no quieren atenderlos o dilatan lo que más que puedan los procedimientos. Es decir, desde este punto de vista hay una desprotección para las personas que quieren ejercer este derecho, inclusive desde el 2006. Y las últimas 2 razones son que la disposición demandada supone el ejercicio del poder punitivo del Estado como prima ratio, que ya eso lo dijo la Corte, ya que no valora la tipificación de la conducta del aborto consentido y no tiene en cuenta las siguientes razones: la dignidad humana, en particular de las mujeres y las niñas y las personas gestantes, y tampoco tiene en cuenta que la tipificación de la conducta se fundamenta en un criterio sospechoso, que es el sexo. ¿Qué nos quiere decir la Corte aquí, señoras y señores? Bueno, que prácticamente aquí se ha creado un delito y no se ha tenido para nada, pero para nada en cuenta cuando se creó este delito, que la mujer y las personas gestantes también tienen una dignidad humana, también tienen un derecho a la personalidad, también tienen un plan de vida, también tienen un derecho a la salud, también tienen unos derechos reproductivos, y también son derechos fundamentales, igual que el derecho del que está por nacer. Y solamente se tuvo en cuenta el último, el del que está por nacer. En nada se tuvo en cuenta todos esos derechos que se acaban de mencionar. Y tampoco se tuvo en cuenta de que estamos utilizando un delito que, bueno, según la Corte, pues aquí hay un criterio sospechoso de discriminación, que es el sexo. Es decir, estamos creando un delito exclusivamente basado en un tema de género, en un tema del sexo con que se identifican las personas. Es decir, es un criterio sospechoso porque prácticamente le va a caer a un sector de la población y no a todas, y son todas aquellas personas que tengan el sexo femenino, niñas, niños, adolescentes, y también las personas gestantes que se identifiquen también con este sexo. Entonces, fíjense cómo es un criterio sospechoso. Sin embargo, debemos decir de que también los hombres que ayuden a cometer este delito, pues también son condenados por aborto, obviamente por asistir o por ser coautores, etcétera. Es decir, no es que exclusivamente se condenen a las mujeres, porque también la realidad es que también existe el delito para los hombres que obviamente asistan a la mujer en esta conducta. Pero sí, la verdad es que sí es un criterio sospechoso, porque es un tema de que las mujeres son las que pueden parir, ¿no? Y también pues actualmente todo el tema de las personas gestantes y la población diversa. Y por último, aquí en este cuarto argumento, la penalización del aborto consentido en los términos que ya está, no es en todos los casos una medida necesaria, ya que existen mecanismos alternativos que son menos lesivos para lograr un estándar análogo de amparo que aquel que brinda el ejercicio del derecho penal, y son más benignos con los derechos reproductivos y con la libertad de conciencia, pues, de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes. Lástima que aquí la Corte tampoco pues debería agregar cuáles serían esas políticas públicas o cuáles serían esas medidas que debe adoptar el Estado, pues obviamente basado en lo que digan los expertos,
Más adelante lo agrega, sí, pero aquí como que nos va llevando, y pues obviamente, como es un tema que es muy polémico, pues se deben utilizar los argumentos más convincentes posibles en la medida de lo posible, repito, porque habrán personas que nunca se convenzan, diga lo que se diga, pero igual la Corte, pues en mi criterio debió ir diciendo cuáles serían pues esas medidas alternas, a pesar de que al final expone algunas, como ya lo dije. Cuarto problema jurídico: la tipificación del delito de aborto desconoce el derecho a la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y de situación migratoria irregular. Sí, la prohibición categórica del aborto consentido, dice la Corte, prevista en el contenido normativo objeto de control, afecta de manera particularmente grave y evidente a esta población más vulnerable, es decir, entiéndase que tienen menos recursos, y la población migratoria, pues todos aquellos migrantes, y sabemos cómo hoy en día esto es un asunto también importante para la política actual, todo lo que tiene que ver los retos de migración y todos los movimientos migratorios que se dan no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ahora, las razones que nos da la Corte para decir que sí me parecen muy interesantes. El primero que ellos es que cuando se creó este delito de aborto por primera vez en 1837, apenas estaba comenzando la República de Colombia, pues si no estoy mal se llamaba en ese tiempo República de Nueva Granada. Cuando nace por primera vez, todos los que estaban en el Congreso eran hombres, es decir, la representación de las mujeres eran nulas, eso es lo que nos quiere decir la Corte. Segundo, la política del ius puniendi, la política criminal del Estado, a través de los años sigue siendo la misma, es decir, someter a la mujer a una pena privativa de la libertad. Pues perder la libertad es definitivamente una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano, y la política del Estado se ha mantenido igual a través de los años, y de hecho en muchos países todavía se mantiene igual, a pesar de que en otros no. Por ejemplo, Reino Unido, algunos estados de Estados Unidos, Argentina, México, etcétera, pero todavía hay países que mantienen una prohibición absoluta, y hay mujeres que pierden la libertad, que es el peor castigo que puede tener un ser humano, es decir, perder su libertad, y así se ha mantenido la política, porque es una política de Estado, es decir, de someter a la mujer. Eso es lo que nos quiere decir la Corte. Y tercero, las mujeres denunciadas por el delito de aborto pues afectan o enfrentan unas graves consecuencias en su salud, sin mencionar la gran discriminación que también cae sobre ellas, es decir, son señaladas constantemente, obviamente en algunos lugares más que otros y en algunos espacios más que otros. Y ya por fin, luego de analizar pues someramente todos estos argumentos, vamos a las primeras conclusiones, y es que después que todo lo que dice la Corte concluye que sí, se debe tomar una decisión que, sin desproteger totalmente el derecho del que está por nacer, que también es importante, pues no maltrate tanto o no siga maltratando tanto de esa forma tan estricta, pues la otra cara de la moneda, que son todos esos derechos mencionados atrás de la mujer, pues su libertad de conciencia, sus derechos a la salud, su libre desarrollo de la personalidad, sus derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes, mujeres, personas gestantes. Y dice la Corte, para lograr este equilibrio entre estos dos derechos tenemos dos caminos: el sistema de plazos, que dicho sea de paso fue el que ganó, pero este segundo punto también podemos decir que ganó, porque la Corte ordena una regulación de política pública, y ese es el segundo camino para alcanzar ese óptimo constitucional, que es ese equilibrio, esa ponderación entre estos dos derechos, o esta cantidad de derechos que hemos mencionado. Y esa política pública es muy interesante, es decir, no digan que la Corte pues solamente promovió el aborto y ya no. También habló de una política pública que debe contener educación sexual y reproductiva, prevención de embarazos no deseados, planificación familiar y la definición responsable para procrear,
La definición de ese momento, definición del momento y el número de hijos deseados, la maternidad sin riesgo, asistencia prenatal, las distintas alternativas que tienen las mujeres y las niñas y las personas gestantes a abortar, es decir, que les expliquen las otras alternativas, ¿no? Pero obviamente que no la señalen, que no haya discriminación, porque perdería el sentido de la decisión final. Entonces, fíjense cómo la Corte también pensó en el tema de la política pública. No todo fue promover el aborto, señores, como piensan algunos. No, es cierto, muchos dicen que es importante planificar, pero bueno, hay que entender de que la vida tiene muchas situaciones y realmente a veces hasta la planificación familiar puede fallar. Inclusive los 3 casos que se despenalizaron en el 2006 también son situaciones de la vida que a veces las personas realmente no son culpables de eso y se les discrimina, se les juzga hasta afectar gravemente su vida. Pero la Corte, repito una vez más, no se olvidó de la política pública, de la importancia de esa educación sexual y reproductiva, de la planificación familiar, de cuántos hijos quiere tener o simplemente que no quiera tener hijos, porque también es otra elección que se está viendo mucho en la modernidad, cada vez más en las parejas jóvenes. Y fíjense cómo la Corte también expone esta segunda solución, acoge esos 2 caminos. Quizás al principio lo dije como si fuera algo alternativo, pero no, es una decisión compleja, mancomunadas, ambos caminos se escogen. Pero obviamente la decisión que más tuvo eco, que más hizo ruido, fue el sistema de plazos. Y la Corte dice que para poder hablar del sistema de plazos podemos hablar desde 2 puntos de vista. Desde la teoría de la existencia, que tenemos que partir, que se asocia en el momento de prohibir el aborto consentido desde el momento en que se inicia la vida. Es esa teoría de la existencia, ¿no? La teoría pues más conservadora, si se me permite esa expresión, más moralista, y que nos dice que prácticamente desde la concepción del momento en que el óvulo se junta con el espermatozoide, desde que se forma el cigoto, ese cigoto se anida en el útero, que es la teoría de la anidación, que eso sucede en escasos 15 días, según dice la ciencia médica. Pues a partir de ahí, pues es la teoría de la existencia, ¿no? Una teoría bastante estricta. Y la otra teoría, es la teoría de la autonomía, que no deja de ser polémica, porque dice que se asocia que el momento en que se va a prohibir, la práctica del aborto es el momento en que se rompe en el tiempo la dependencia de la vida en la formación de la persona gestante. Esto es cuando se acredita una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina, y esto sucede en la semana 24. La Corte, como ya sabemos, se decantó por esta segunda posibilidad. Es decir, aquí lo que se está tratando de hacer es como darle el máximo tiempo a la mujer por los motivos que ya vimos antes y por las situaciones que se puedan dar en la vida, por abortos espontáneos, malformaciones, o porque la mujer quiera decidir según su plan de vida, según sus derechos reproductivos. Y ese máximo tiempo para decidir va a ser la semana 24. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo polémico, ¿no? Que en cierta forma entiendo a las personas que no están de acuerdo con este plazo. No porque lo apoye, no, porque realmente no es mi intención apoyar de este plazo, ni tampoco rechazarlo, no. La decisión fue tomada y como buen académico pues lo analizo y la acepto, pues por ser una decisión de la Corte Constitucional. Pero lo que quiere decir la Corte es que en la semana 24 es como ese punto de quiebre en que una vida deja de ser dependiente y empieza a ser independiente. Aunque hay que decirlo, la verdad sea dicha, en los países en que está aprobado hasta la semana 24, estadísticamente hablando, no quiere decir que una mujer vaya a esperar hasta la semana 24 para abortar. No. Es decir, estadísticamente hablando, no es lo que sucede en la realidad. Son casos muy causalistas, son muy inusuales, son muy extraños. Y tampoco
también, la verdad sea dicha, no quiere decir de que este sistema funcione como un sistema anticonceptivo. No, no, porque realmente sí he tenido la oportunidad de ver, de leer experiencias de mujeres que han interrumpido su embarazo, y muchas dicen, el que piense que es un mecanismo anticonceptivo, pues no saben todo el trauma que tiene que pasar una mujer al abortar. Y me parece pues que tiene mucho sentido, ¿no? Respetando la conciencia y la opinión de cada quien, pues no me parece que el abortar sea una decisión y un trámite que sea para nada fácil. Por lo tanto, decir que va a ser un procedimiento anticonceptivo realmente me parece exagerado, en mi opinión, por supuesto respetando pues las opiniones ajenas, pero solo digo datos, no digo datos que he leído en el diario, en el periódico, artículos científicos, y no simplemente opiniones por decirlas. Y ya para finalizar, ¿por qué gana el sistema de plazos? Ya ustedes se van a imaginar. Porque la teoría de la existencia no otorga una adecuada relevancia a las razones del fallo. Pues es bastante obvio, ¿no? Pues si empezamos a decir de que se debe prohibir el aborto desde los 15 días que una persona está embarazada, que a veces una mujer, una persona gestante, ni siquiera se da cuenta entre los 15 días que está embarazada, o que a veces pueden suceder abortos espontáneos, pues realmente poca lógica tendría utilizar este sistema que le da tan poquito tiempo a la mujer. Es decir, y que realmente, pues vámonos a la razón 1, no tiene en cuenta los derechos sexuales, de salud, reproductivos, de la conciencia y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes. Segunda razón, la teoría de la existencia tiene un problema, o tiene un fuerte, gran componente moral o religioso, de saber o empezar a preguntarnos cuándo inicia la vida, desde lo religioso o lo moral, porque ya sabemos que desde la biología, desde la medicina, ya sabemos cuál es el proceso para que la vida inicie o la vida se forme, pero empezamos a hacernos un gran debate desde lo religioso, desde lo moral, de quién da la vida o de dónde sale la vida, que realmente, o sea, desde la teoría pura del derecho, desde el tema de Hans Kelsen, por decirlo así, es decir, hay que separar la moral del derecho o la religión del derecho, y más si estamos en un país donde todas las religiones y todas las conciencias y todas las opiniones son libres, aceptables, y no se debe imponer una sola. Eso es lo que quiere decir la Corte, y esto es un tema que se viene de año tras año se viene diciendo, de que la religión es un tema que es aparte de los derechos constitucionales como tal. Porque realmente, sí, esto es algo que es difícil aceptarlo, pero si lo podemos desde el punto de vista religioso, jamás en la vida habrá un acuerdo y jamás en la vida lo toleraremos, por decirlo así, ¿no? Porque realmente lo religioso ya es un tema de fe, ya no es un tema específicamente de razones ni de ciencia, por decirlo de un modo. Esto es lo que trato de decirnos la Corte aquí. Tercero, la teoría de la existencia tiene la inminencia del tiempo. Puede haber personas que tengan abortos espontáneos sin conocerlo, y habría que castigarlas por este delito sin su voluntad, simplemente porque tuvo un aborto espontáneo por cualquier motivo. O porque la mujer tiene, por ejemplo, no conoce su estado. La mujer ni siquiera se dio cuenta que está embarazada, sino hasta pasados 30 días. Y el cigoto se anida en el útero pasados, pónganle ustedes 15 días. O simplemente para que la mujer tenga más tiempo de analizar y de tomar esa decisión trascendental para la vida, que es la maternidad, o la persona gestante lo tome, pues no va a tener ningún tiempo con la teoría de la existencia. Y la teoría de la autonomía pues permite acercarse lo más posible a cuando una vida deja de ser dependiente y vuelve, digamos, un argumento bastante difícil porque para algunos, porque bueno, hay países que por ejemplo han trabajado la semana 16, 14, 20, etcétera. Aquí se puso el rango máximo que se podía poner, que es la semana 24, por todas las razones que ya hemos mencionado. Y la Corte dice que en el entendido de que la vida, sí, todavía se protege, pero se protege de manera gradual porque la vida no es absoluta.
Y habrán algunos que dirán, ¿cómo que la vida no es absoluta? No, pues la vida realmente no es absoluta. Por ejemplo, en el derecho de la legítima defensa, si se cumplen todos los requisitos, una persona puede matar a otra legalmente hablando, cuando se va a defender. Luego, entonces, por dar el ejemplo más clásico, no, la vida no es absoluta. La vida, sí, toda vida se protege, pero se protege de manera gradual, según vaya ya haciendo el tiempo. Así lo dice la Corte. ¿Y qué pasa? En la semana 24, si se llega a pasar de la semana 24, ya ahí empieza a tomar más importancia el derecho del que está por nacer y esa obligación del Estado por protegerlo de la forma más fuerte posible ya empieza a ganar más importancia. Pero igual hay un rango para que la mujer obviamente sea la quien decida, respetando pues todos estos derechos que la Corte ha mencionado. Y por último, la Corte hace un llamado para que no se siga discriminando a las mujeres que aún dentro de la sentencia y los casos de la sentencia del 2006 ejercen un derecho y se les imponía barreras. Sí, realmente la discriminación sigue existiendo, aunque la Corte del 2006 haya dicho, por ejemplo, que en casos de violación el aborto no es punible, por dar un ejemplo. Y es otro ejemplo de que la vida tampoco en ese caso no es absoluta. Por ejemplo, en el caso de violaciones, de ataques a los derechos sexuales, o en el caso en que la vida de la mujer está en peligro. Un tema que se viene tratando desde el 2006, pero aquí se amplía. Y finalmente, por ya mencionar los datos curiosos, ¿cuáles fueron los salvamentos de votos en lo esencial? Y dirán, que es muy importante los salvamentos de votos, que fueron 4 magistrados. Sí, es muy importante también leerlo desde el punto de vista académico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal, lo vinculante pues fue que la mayoría ganó. Fue una votación de 5 contra 2 y lo que va a regir, lo que se va a aplicar es la mayoría, los 5 que votaron que sí. Luego entonces estos salvamentos de voto no son vinculantes, mis señoras y señores. Entonces, ¿pero cuáles fueron los principales salvamentos de voto? El primer argumento, la Corte, aquí no estoy distinguiendo de magistrados, aquí pues en general un resumen, los que salvaron el voto, cuáles fueron sus principales argumentos. Primero, la Corte no tiene competencia porque la competencia era del Congreso. Bueno, sí, muchos dijeron eso. Inclusive una de las personas que votó a favor, que fue el conjuez apellido Osa, también señaló que la competencia era del Congreso. Sí, y yo pienso que realmente nadie lo ha negado, ni la misma Corte lo ha negado. Pero mis queridos amigos y amigas, si desde el 2006, ¿cuántos años más han pasado? Creo que han pasado más de 15 años. Y se le dio la orden al Congreso de legislar y no lo ha hecho. Entonces, sí, es competencia del Congreso, pero tenemos un Congreso que no ha tomado el tema, no lo ha legislado. Entonces, ha tenido una competencia que no ha utilizado y este tema se la juegan muchos derechos, como ya lo expusimos. Segundo, la demanda es inepta. ¿Cuándo una demanda es inepta? Bueno, porque no cumple los requisitos de la Corte para que pueda estudiarse una demanda de constitucionalidad, o los cargos no los desarrolla de manera correcta. Personalmente no creo que esta demanda haya sido inepta, porque tengo entendido que fueron muchas entidades, ONG, organismos internacionales y también pues organizaciones que protegen los derechos de la mujer que estudiaron este tema de la demanda, y pues fueron tantas personas que la estudiaron que me cuesta creer simplemente que la demanda haya sido inepta para estudiarla. O sea, me parece muy difícil. Tercero, la Corte desconoció la cosa juzgada constitucional porque el tema se había resuelto desde el 2006 y no hubo cambios normativos. Bueno, ya aquí puede variar las opiniones de cada quien. Bueno, ¿ha habido cambios normativos? Pues en mi opinión sí. Uno de los cambios normativos, pues el derecho a la salud se entiende cada vez más de forma diferente, como un tema de dignidad humana, como un tema de el que decide cada quien. Otro cambio normativo o situaciones, pues aún dentro de la sentencia del 2006 las mujeres siguen siendo discriminadas. Bueno, ya ha habido tratados nuevos según la Corte que han pedido la despenalización del aborto por ser tan estricto con los derechos de las personas gestantes, derechos de las mujeres, inclusive también niñas y adolescentes. Pero como les dije al principio, ya es un tema de cada quien
si piensan que esos cambios normativos son relevantes o no lo son. Ya es un tema bastante subjetivo. Cuarto, la vida es la más importante de todos los derechos en los tratados internacionales. Dice, esto sí lo dijo el magistrado Ibáñez. Pero bueno, es cierto, sí, la vida prácticamente es el derecho que primero se consagra en todos los tratados internacionales, en las constituciones. Pero bueno, también la Corte lo dijo, así como también en los tratados internacionales mencionan la vida, también los tratados internacionales mencionan los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Convención Belén de do Pará, que fue una convención específicamente de derechos de las mujeres. Entonces uno podría decir, sí, en los tratados se consagra la vida, pero también se consagran los derechos de las mujeres. Entonces es como dije al principio, son dos pesos pesados. Y también se ha entendido que la vida ya no se entiende en un sentido biológico, ¿no? La vida se entiende cada vez más en un sentido de vida digna. Lo ha dicho también la Corte Constitucional. Y quinto, se desconoció el valor de la vida, que es sagrado, que fue un argumento de la magistrada, si no estoy mal, de apellido Pardo, que bueno, ella se había declarado impedida porque en su juzgar ya tenían pues muchos temas tiene un impedimento en su conciencia, es decir, ella como que se apoyaba más en la parte moral, en la parte religiosa, para consagrar el valor sagrado de la vida. Pero bueno, a pesar de que ella no quería participar de esta votación, según tengo entendido, porque se había declarado impedida, pues lo terminó votando porque los otros compañeros no aceptaron su impedimento por X o Y motivo. Pero fíjense lo que pasó, pues simplemente colocó entre los otros argumentos que colocó, pues colocó el tema del valor sagrado de la vida. Y sí, es cierto, pero recordemos que si ya uno está en un cargo público y en el cargo judicial más importante del país, pues uno tiene que hacer un esfuerzo por impartir justicia de la forma más imparcial, más objetiva posible, y tratar de que esos prejuicios ya personales o esos pensamientos, perdónenme si no quiere decirlo de esa forma, que sean más personales, que sean de su formación, afecten lo menos posible la decisión que usted va a tomar, porque usted va a tomar una decisión no para usted mismo, sino para millones de personas, en este caso millones de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes, y pues no simplemente pues dedicarse a colocarle en la sentencia de que el valor de la vida es sagrado desde el punto de vista religioso, porque podemos hablar aquí 1.000.000 de años de las religiones y nunca ponernos de acuerdo. Es decir, hay que votar, hay que analizar, hay que decidir sí o sí. Es el trabajo de estas cortes constitucionales, o si no perderían sentido. Bueno, este video creo que es el más largo que he hecho, pero creo que lo amerita, porque creo que realmente yo también aprendí muchísimo de esta sentencia y ya me quedan más claros estos argumentos, pues para utilizarlos en la academia, para utilizarlos con los compañeros, obviamente siempre en el respeto en todas las comunidades jurídicas. Y por supuesto también te invito a leer la sentencia en su integridad o el comunicado de prensa para que tú pues tengas una visión más amplia, porque obviamente la Corte dijo otras cositas. Yo trato de coger las que sean más esenciales, pero bueno, gracias por tu tiempo y gracias por tu atención. Espero que hayamos aprendido algo, y si te gustó, like y suscríbete, que es de muchísimo apoyo para seguir creciendo, para seguir trayendo más información como esta. Y te mando un abrazo, porque nos vemos en la próxima. Chao, chao.